Recording is on. Bueno, buenas tardes. Como me presento Antonella, soy Gisela, farmacéutica de la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, y la idea de este encuentro fue repasar las actividades farmacéuticas que estamos llevando a cabo los farmacéuticos hospitalarios durante la pandemia COVID-19. Ya de por sí, como la imagen lo ilustra, los farmacéuticos siempre estamos tipo malabarista entre las actividades clínicas, las actividades de gestión y mantenernos capacitados para poder cumplir con todo esto. Así que la pandemia nos llegó como cuando un ayudante al malabarista le tira un objeto más, dos objetos más, tres objetos más, y nos satura un poco en cuanto a tiempo, en cuanto a ocupaciones, porque de validación farmacéutica seguimos haciendo lo de siempre, de validar las prescripciones, detectar errores antes de que lleguen al paciente, optimizar la farmacoterapia. Ahora se nos suma un asunto que vamos a ver más adelante, que es disminuir la exposición del personal que atiende a pacientes COVID y cumplir los protocolos específicos de esta patología. En la parte de gestión, lo de siempre, que algunos en mayor o menor medida, pero siempre nos toca estar atentos a la adquisición y distribución de los insumos, de los materiales biomédicos, de los medicamentos, y ante la pandemia vemos que aumenta el consumo de ciertos fármacos y de ciertos insumos y tenemos que tomar medidas para evitar que haya quiebres de stock, buscar alternativas terapéuticas, estar muy pendientes de esto. A su vez, lo que es la gestión del personal, de dividirlos en cortes de trabajo, de educar en cuanto a medidas de prevención, también el apoyo emocional, porque surge el agotamiento, la angustia por toda la situación, y estamos atentos a todo esto. Y lo que hablábamos de capacitación, que por ejemplo en mi hospital los ateneos presenciales están suspendidos, como es lógico, para mantener la distancia social, entonces tenemos que buscar alternativas para mantenerlos en forma virtual. Las residencias que están con las rotaciones suspendidas, con sus programas modificados, que los residentes no pudieron terminar ni pasar de año como es habitual en junio. Entonces, bueno, se van buscando alternativas porque a su vez necesitamos mantenernos capacitados y actualizados en el tema. Con respecto a lo que es validación farmacéutica en pacientes COVID, ¿qué encontramos? Nos encontramos que aparecen tratamientos antivirales específicos y que no hay evidencia concluyente con respecto a ninguno. Entonces, tenemos que mantenernos actualizados constantemente, tenemos que trabajar en conjunto con el servicio de infectología para tener un protocolo propio de la institución. Esto ayuda a ordenar un poco y que la toma de decisiones sea más fácil, tanto para el que prescribe como para nosotros al validar, porque nos va a servir también a la hora de validar para monitorizar si se está cumpliendo con lo que se estableció en el protocolo. Después, a la hora de validar, lo de siempre: dosis, duración de tratamiento, forma farmacéutica. Lo de chequear interacciones, como siempre, pero sabemos que este tipo de medicamentos tienen interacciones severas. Entonces, ¿cómo ordenarnos un poco en esta toma de decisiones? Si tenemos un protocolo propio de nuestro hospital, mucho mejor, porque nos vamos a poder basar en eso. Después tenemos también las guías de alcance nacional, por ejemplo, si ingresamos a la página del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, encontramos recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID-19 que van actualizando. También contamos con guías de otros países internacionales y también las de asociaciones o sociedades de profesionales. Y por último, si quisiéramos ir directamente a la publicación en sí, los ensayos publicados en las diversas revistas. Esto sería el orden de lo más fácil y lo más a mano que tenemos para tomar una decisión, para validar, pero no es un compartimiento estanco y que todo el tiempo vaya a ser en este orden, es un ida y vuelta todo el tiempo, porque a su vez de esos ensayos publicados van surgiendo las recomendaciones y las guías que se arman. Entonces esto es un ida y vuelta todo el tiempo que tenemos que estar un poco atentos a todo. Para poner ejemplos de las de asociaciones profesionales, de esta misma asociación, por ejemplo, encuentran en su página web información resumida y links a otras publicaciones que les recomiendo que visiten. También, si miramos asociaciones de otros países, esto lo que nos sirve es porque de los países que ya están organizados y que llegó la pandemia antes que a nosotros, tuvieron más tiempo de recopilar información. Entonces, por ejemplo, la página de Farmacia Hospitalaria de España, el sector que tienen para información sobre COVID es muy completo. También les recomiendo que lo naveguen porque
van a encontrar mucha información que les puede ser útil. También, otra que me resultó muy útil es la de los farmacéuticos hospitalarios de Estados Unidos, en la que tienen una tabla que resume los ensayos que van siendo publicados sobre los tratamientos antivirales, sobre las terapias complementarias. En la mayoría vamos a encontrar lo que hablamos siempre, que aún no hay evidencia fuerte, suficiente, de buena calidad, que diga que un tratamiento es mejor que otro. La conclusión final siempre sigue siendo esa. Pero que nos aporta este tipo de tablas es que si necesitamos hacer una revisión de qué salió publicado hasta ahora, es más fácil encontrarlo en este tipo de páginas. Voy a salgo un minutito de la presentación y les muestro cómo se ven este tipo de páginas. Vamos a ver. Y de paso me dicen si vamos bien. Pestaña de Chrome. Este es el tipo de, esta es la de la página de farmacéuticos hospitalarios de Estados Unidos y que, por ejemplo, se actualizó ayer. Eso es lo bueno, que se va actualizando muy seguido y si tenemos dudas de qué está publicado hasta el momento de algún antiviral, es fácil buscarlo, porque incluso lo podemos buscar acá. Por ejemplo, en el hospital quieren indicar ivermectina. Alguien leyó algún trabajo de ivermectina y quiere indicarlo. Bueno, vamos a buscar acá qué es lo último que se publicó, si hay algún dato que lo avale, y tenemos luego las referencias y tenemos... Está cargando, se ve, todavía no podemos ver la página, se ve que tarda en cargar. Bien, a ver si aparece, si no lo dejamos para el final. Solo les quería mostrar eso, como les muestra en una tabla los ensayos que van apareciendo publicados. Vuelvo al anterior de la presentación y me decís si se ve. Para no demorarlo el resto. Puede fallar, la tecnología hoy en día puede fallar, las conexiones de Wi-Fi son una caja de sorpresas. A ver, vamos a volver a la de la presentación, por las dudas de que también se demore en cargar. Ahí volvió la de la presentación. Todavía no, Giselle. Coméntame qué ves en la pantalla, si yo con eso me adapto para seguir. Veo todo un televisor como cargando la presentación, así que debe estar Bien. cargando. Bien. Gise, ahí volvió la presentación. Perfecto. ¿Y ahí me escuchan bien? ¿Me escuchas, Anto? Ahí se fue de nuevo. Yo te escucho, pero se fue la presentación. Vino y se fue la presentación. Ahí volvió de nuevo. Perfecto. Continuamos a partir de acá. Ahí está bien Bueno. la presentación. Perfecto. Bueno, continuamos a partir de acá, que la idea era compartir un poco esto de páginas que nos pueden ser útiles a la hora de la validación. Como les decía, también estos fármacos antivirales, muchos tienen interacciones severas o importantes, entonces también hay páginas para chequear interacciones.
podemos seguir utilizando las que estamos familiarizados, como UpToDate, Medscape, cualquier aplicación que tengan, pero tenerla siempre a mano porque usamos acitromicina, lopinavir, ritonavir, que son susceptibles. Entonces, por un lado, siempre chequearlas, y el tema acá ante una interacción es que cuando vamos a evaluar el riesgo o beneficio, estos antivirales en general no tienen un beneficio demostrado. Entonces, ante la toma de decisiones, evitaremos todas estas interacciones severas, en muchos casos decidiendo directamente no usar el antiviral si el otro fármaco no puede ser reemplazado, porque tenemos un riesgo conocido y un beneficio desconocido. Otra cosa que tenemos que mirar en los pacientes COVID-19, más que nada pasó al principio de la pandemia, que pensábamos que algunos fármacos iban a estar contraindicados porque podían agravar o empeorar el desarrollo de la enfermedad. Actualmente no hay ninguno que particularmente no puedan recibir por ser COVID. No sé si recuerdan. Gise, se corta un poquito. Me parece que si vos apagás la cámara, se escucha mejor. A ver, dale, pruebo eso. Decime ahora, ¿se me escucha más de corrido? ¿Se escucha mejor ahora, Anto? Ahora ¿Me escuchan? sí. Bien. ¿Ahí me escuchan de corrido? Bueno, les comentaba que al principio, que parece que pasó un montón de tiempo, Sí, pero fue hace un par de meses, había algunos fármacos que se dudaba si podían empeorar el desarrollo de la enfermedad COVID-19, entonces estaban potencialmente contraindicados. Actualmente ninguno, pero al principio, por ejemplo, se pensaba que era contraproducente administrarles AINES, y como muchos de estos pacientes tienen episodios febriles, se reservaba el paracetamol para estos pacientes. Actualmente no hay motivo para evitar los AINES a menos que tengan otra contraindicación. Lo mismo pasó muy al principio de la pandemia con los IECA y los ARA2, que al principio, por algún fundamento biológico y por algún error en la interpretación de los resultados de los ensayos observacionales que se hacían, se pensaba que podían agravar el cuadro, y actualmente no hay ninguna evidencia que la exposición a IECA o ARA2 se considere un mayor riesgo. Entonces no hay por qué suspenderlos ni evitarlos. También en un momento se pensó en los corticoides inhalados, que podían disminuir la respuesta antiviral local, pero tampoco actualmente hay contraindicación de estos y no deberían suspenderse porque muchos pacientes tienen alguna comorbilidad respiratoria que requiere corticoides inhalados. Entonces, actualmente no hay ninguno que esté contraindicado. Todo esto día a día se puede actualizar. Estas son las recomendaciones actuales al 19 de junio del 2020. Lo otro que hay que pensar es al revés. Si en nuestro hospital deciden indicar antivirales a los pacientes COVID, prestar mucha atención si existe alguna contraindicación o precaución. Por lo mismo que les decía antes, evaluando riesgo-beneficio, los beneficios aún no están demostrados para ninguno de ellos. Entonces, ante el menor riesgo, la mejor idea sería, lo primero, no hacer daño, evitarlo. Si, por ejemplo, le piensan indicar a un paciente lopinavir, ritonavir, pero es un paciente con arritmias, con alteraciones de la conducción cardíaca, con enfermedad hepática previa, o reciben algún fármaco con riesgo de interacción que no deberían suspender, lo mejor en estos casos sería directamente no administrar el antiviral, al menos hasta que no sepamos que hay un riesgo, que no sepamos que hay un beneficio que supere estos riesgos, que por ahora no hay. Otra cosa a lo que tenemos que estar muy atentos es a los eventos adversos que se den por estos antivirales. Lo mismo, si en sus instituciones están decidiendo indicar antivirales para tratar COVID, estemos atentos como farmacéuticos para hacer los correspondientes reportes. Como no siempre esto se registra o los médicos están acostumbrados a reportarnos los eventos adversos, podemos usar los triggers o disparadores para detectarlos. Si vemos que al paciente le indicaron antihistamínicos, le indicaron antinauseosos, antidiarreicos, o suspendieron abruptamente antes de terminar los 10 o 14 días que están indicados de tratamiento, rastreamos un poquito más en la historia y ahí seguramente encontremos que se dio algún efecto adverso.
miremos el hepatograma, llevemos un registro propio de estos eventos adversos y hagamos el reporte de farmacovigilancia. Intervenciones con respecto a la administración, nos pasa que muchos de estos pacientes, a su vez que se les indica terapia antiviral, son los pacientes más graves, entonces no todos van a estar con la vía oral habilitada y muchos tendrán una sonda nasogástrica. Entonces, bueno, ahí tendremos que buscar cuál es la mejor forma farmacéutica para administrar por esta vía, por ejemplo, del lopinavir, ritonavir, que no hay que utilizar los comprimidos, sino el jarabe, porque los comprimidos por sonda, al molerlos, disminuye significativamente la biodisponibilidad. Y bueno, lo que surgió nuevo durante la pandemia es esto de, al validar, también tener en mente los riesgos de contagio para el personal. Por un lado, para el farmacéutico en sí, porque es muy importante que mantengamos la validación farmacéutica, pero sin exponernos al contagio. Entonces, van a encontrar en todas las asociaciones de farmacéuticos, por ejemplo, estas son las que están disponibles en la Asociación Argentina de Farmacia Hospitalaria, pero lo encontraremos en las de otros países también, que durante esta época evitemos asistir a los pases de sala con paciente. Al revés de lo que recomendamos siempre, de estar más presentes en la sala, de que es un momento muy importante para nuestras intervenciones y para conocer la evolución del paciente, en esta situación tenemos que restringir al máximo nuestra presencia en las salas. Para esto lo ideal es disponer de un acceso electrónico a toda la información del paciente, pero esto no siempre está disponible y ahí es donde entra la capacidad de cada servicio de adaptarse a esta situación y ver qué alternativa encuentra para no dejar de validar las indicaciones. Si le van a pasar las indicaciones por WhatsApp, una foto de las indicaciones, si lo van a hacer por fax, por algún medio, pero tienen que llegarnos las indicaciones para poder validarlas. Estas son recomendaciones del Colegio de Provincia de Buenos Aires y también recomienda disminuir al máximo el uso de prescripciones en papel y si no hay forma de evitarlo, reforzar el lavado de manos, usar carpetas transparentes de acrílico o de plástico para poder desinfectarlas y buscar, como les decía anteriormente, estos medios digitales, ya sea correo electrónico, WhatsApp, un drive compartido con los médicos, para que sigamos teniendo acceso a las indicaciones y poder validarlas y poder hacer todo lo que les comenté en la primera parte de chequear las interacciones, las dosis, las contraindicaciones. Esta foto es de mi hospital en los que al tener historia clínica electrónica nos facilita muchísimo esto de poder acceder a toda la información desde el servicio de farmacia sin tener que asistir a la sala. Lo otro nuevo que se nos sumó al validar indicaciones de pacientes COVID es pensar, tener en mente al momento de validar el riesgo que tiene la enfermera cada vez que se acerca a medicar a un paciente COVID positivo. Entonces, la idea es que tenga que ir la menor cantidad de veces posibles al pie de la cama del paciente. Y para esto tenemos que fijarnos dentro de las alternativas terapéuticas que se prefieran los fármacos de vida media larga, las presentaciones de liberación prolongada, se puede tomar por vía oral, para permitir la administración una vez por día versus administraciones múltiples. Cuando tienen varios medicamentos indicados, hacer coincidir los horarios de las diferentes tomas, siempre que se cumpla el régimen posológico adecuado y que no haya interacción físico-química de que uno altere la absorción de otro, pero de este modo disminuye la cantidad de veces que la enfermera tiene que acercarse al paciente. Y lo que deberíamos hacer siempre, de buscar la desprescripción de toda medicación no necesaria. Pero a veces es un acto que no se hace conscientemente, entonces tenemos que tenerlo en mente, de gotas oftálmicas que ya no necesitan, laxantes que han necesitado un par de días, pero que luego quedan indicados, protección gástrica si no tiene una indicación clara. Estar atentos a todo medicamento que no necesita recibir ese paciente va a ser una oportunidad de que se acerque menos la enfermera. Para todo esto son importantes las intervenciones reactivas cuando veamos una indicación que se puede cambiar por un horario mejor, pero más importante es lo proactivo en esto, de tenerlo hablado desde antes con los médicos y con los enfermeros para que ya cuando ellos prescriben lo tengan en mente.
También se sabe que en pacientes COVID positivo hay que evitar todo lo posible los procedimientos que produzcan aerolizaciones y por eso no se recomienda indicar medicamentos nebulizados. Todos los que estén disponibles de broncodilatadores, lo ideal es que sean en aerosol, pero no en nebulización. Entonces, esto también es importante ya tenerlo consensuado de antes. Si detectamos el error, sugerimos el cambio de forma farmacéutica, pero lo ideal es ya tenerlo consensuado de antes. Y la parte de gestión, de que hay ciertos fármacos que se espera un incremento en su consumo, y ya lo estamos viendo. El principal problema lo tenemos en las terapias intensivas, ya que cierto grupo de pacientes COVID, que son los más graves justamente, requieren internación en las unidades de cuidados intensivos. Un grupo de ellos importante va a requerir asistencia ventilatoria mecánica y por el tipo de complicación que genera el coronavirus, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, algunos de ellos van a requerir sedación profunda y relajantes musculares en algunos casos para poder ventilarlos apropiadamente. De ahí que en la lista que emitió la Organización Mundial de la Salud de medicamentos esenciales que no deberían faltar en una unidad de cuidados intensivos que vaya a recibir pacientes COVID-19, incluya a los sedantes y a los relajantes musculares y a los opioides, porque se sabe que es una parte fundamental del tratamiento exitoso de estos pacientes, que se puedan ventilar correctamente y que en muchos casos van a requerir de estos fármacos. Y también con esto que les decía, que vamos viendo lo que pasa en los países que ya pasaron por el pico y que los tomó más desprevenidos, tuvieron ya faltantes de drogas sedantes. Por ejemplo, en Estados Unidos tuvieron en un momento faltante de midazolam, de propofol. En España también, y iban planteando alternativas para este desabastecimiento de sedantes, e incluso emitieron guías de cómo manejarse, de qué alternativas terapéuticas utilizar. Sin alejarnos tanto, en Chile hubo preocupación, no llegaron a faltantes aún, pero sí que les costaba más conseguir, por ejemplo, relajantes musculares. Entonces es una situación a la que hay que estar atentos. Estos son los datos de hoy, de la ciudad de Buenos Aires. Los números en rojo son las camas de terapia intensiva en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, y lo que miramos de esto son las curvas, son los números, y nos ayudan un poco para ver en qué punto estamos parados y hacia dónde vamos. Que, como sabemos, en este momento está en aumento. También tenemos que controlar el stock de expansores plasmáticos, como el Ringer lactato, la solución fisiológica, y de vasoactivos como la noradrenalina, porque un porcentaje de estos pacientes críticos COVID pueden entrar en shock, pueden tener inestabilidad hemodinámica y van a requerir estos medicamentos. Todo lo que es cuidados generales del paciente crítico, de siempre utilizamos en paciente crítico la tromboprofilaxis, y a su vez se sabe que esto es fundamental en los pacientes COVID. Corticoides en los casos en los que estaban indicados los corticoides por ahora, como el shock refractario o que lo requirieran por alguna exacerbación de EPOC, y actualmente está aún en debate si tienen un rol por el COVID en sí. Y estar atentos al stock de los materiales biomédicos, como los sets de bomba de infusión, las tubuladoras de respirador, los filtros antivirales. Tenemos que hacer un seguimiento día a día de cómo estamos de disponibilidad de estos insumos. ¿Cómo podemos hacer para estimar el consumo de sedantes? Hay diversas formas de llegar a estos números, pero una forma es relevar nuestro consumo previo de sedantes con cierto nivel de ocupación de nuestras terapias intensivas, calcular un consumo estimativo si ocupáramos todas las camas de terapia intensiva disponibles en nuestra institución con pacientes graves COVID y qué porcentaje de estos podrían llegar a requerir sedación profunda y uso de relajantes musculares. En el mientras tanto, promover el uso responsable de sedantes. Esto es algo que hacemos siempre, pero en esta situación tenemos un elemento más para promoverlos, que siempre utilicen las dosis mínimas necesarias,
El problema es, como les decía, que en muchos de estos pacientes va a ser necesaria la sedación profunda con dosis más altas que las habituales y que en estos casos se pierde la posibilidad de monitorizar el nivel de sedación con parámetros clínicos como las escalas de ver si el paciente responde o no responde porque están sedados profundamente. En estos casos, si es posible y si se cuenta con la tecnología, lo recomendable es monitorizar con parámetros objetivos para poder ajustar a la mínima dosis necesaria. Y tenemos que tenerlo pensado de antes con los médicos de la terapia en esquemas alternativos ante un potencial faltante. Si nos llegara en algún momento a faltar fentanilo, pasaremos a remifentanilo, pasaremos a morfina. Si nos llega a faltar midazolam, pasaremos a lorazepam. Tenerlo pensado y que en estas guías anteriores que les mostré hay ideas de cómo manejarse ante esos posibles faltantes. En resumen, tenemos que mantenernos actualizados porque la evidencia va cambiando todo el tiempo. Tenemos que registrar y analizar las intervenciones farmacéuticas porque si hay algo que nos está dejando la pandemia es mucho aprendizaje a nivel científico y a nivel grupo de cómo pudimos adaptarnos y resolver ciertas situaciones, a trabajar en equipo porque a su vez para validar este tipo de indicaciones la interacción es constante con el médico tratante, con el infectólogo, con todo el grupo, con enfermería por el tema que hablábamos de los horarios. Es imposible trabajarlo en forma individual y compartir la información con el resto de los farmacéuticos y con el resto del hospital para manejar todos el mismo lenguaje. Bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. No sé si alguna parte no se escuchó cuando estuvo muy entrecortado. Si quieren volver a algo, me avisan. Gracias, Gise. Muy buena la clase, sobre todo porque nada, nos presentás la realidad de la intensiva. Muchas de las cosas que vos has presentado son las que nos pasan en el día a día a todos. Gracias, Gise, y bueno, no sé si abrimos preguntas que pueden ir haciendo por el chat. Ahí preguntan si se va a utilizar acitromicina intravenosa. Lo he planteado en un principio, pero la verdad es que tampoco tuvimos pacientes que no tuvieran sonda nasogástrica como para poder darle el jarabe o el comprimido, y que tampoco en la acitromicina en sí un rol importante como antiviral. Eso también va dependiendo de cada institución la conducta tomada. En el mío se sigue indicando acitromicina como parte de la terapia empírica de neumonía de la comunidad del paciente que ingresa y que hasta que se descarta junto con el COVID podría tener una neumonía de la comunidad, pero no sería indispensable lo de la acitromicina intravenosa. Se había planteado, pero no sería algo esencial. No sé si alguno quiere contar algo más de su experiencia en validación, si pudieron adaptarse los que no tienen historia clínica electrónica, si están pudiendo validar las indicaciones de pacientes COVID. La decisión de dar los antivirales si no hay evidencia es porque no hay evidencia fuerte, pero como hay evidencia débil, algunos indicios, la conducta del médico tratante y de los infectólogos en general es, habiendo un tratamiento que parecería servir para algo, antes que darle nada, si no hubiera un riesgo, le estamos dando la posibilidad al paciente de una recuperación antes. Después a ver si ahora puedo, ahora intentaré pasar a la parte de la evidencia resumida. No hay evidencia fuerte de ninguno de que sirva. Sergio pregunta si utilizan o utilizaron la hidroxicloroquina. Sí, al principio la utilizamos en los pacientes que no podían recibir lopinavir y ritonavir. Cuando salió la recomendación de no utilizarla, la dejamos de utilizar porque, según ese ensayo grande que fue muy cuestionado, había más efectos adversos que beneficios. La adherencia de los profesionales a los protocolos
Es buena por esto de que por ahora es un grupo reducido la población de pacientes a los que aplica esto, porque nuestro protocolo decía indicación de antivirales solo considerarla en pacientes graves, que son los que pasan a terapia intensiva. Entonces es el grupo de médicos de terapia intensiva y que trabaja muy en conjunto con los infectólogos. Entonces está ese protocolo que es bastante claro y si bien hay una discusión caso a caso, no es algo difícil de cumplir. Acerca de la citromicina endovenosa, cuando lo analizamos en el hospital, la conclusión a la que llegamos es que no era indispensable contar con ella porque también tenemos acitromicina en jarabe o en comprimidos que podría utilizarse en pacientes con sonda nasogástrica y porque tampoco lo consideramos fundamental como tratamiento de COVID. Se indica en el hospital como tratamiento empírico de neumonía de la comunidad, que justamente en estos pacientes muchas veces coincide la sospecha diagnóstica al principio, pero no consideramos indispensable la citromicina intravenosa porque en general de indicarse se la podrían indicar por sonda nasogástrica. Esa es la conclusión a la que llegamos. Con todo esto, como lo que venimos hablando, cada institución va tomando decisiones propias, que en nuestro caso las charlamos entre infectología, farmacia, médicos terapistas y se van llegando a esas decisiones y que después se van renovando, pero por ahora nuestra decisión fue esa. Acá, como dice Belén, es verdad, al principio el problema de disponibilidad eran los elementos de protección personal, esto se estabilizó y ahora es todo el tema de medicamentos e insumos que se requieren en UTI. Ese es el punto crítico y eso en cada institución también varía el manejo de si uno tiene la autonomía para comprar, sí, y eso nos ayuda mucho a tener protocolos para manejarse en forma prolija. Es verdad lo que dice Leila, si la citro estaba solo en el contexto de usarlo como empírico de neumonía de la comunidad, podrían utilizar ceftriaxona una vez al día en el paciente con neumonía adquirida de la comunidad con sospecha de COVID. Sí, como que hay varias alternativas que no hacen indispensable por ahora la acitromicina intravenosa. Y bueno, eso que les preguntaba, si están pudiendo validar, si están registrando las intervenciones, porque eso es algo que luego para analizar una vez que pase todo esto nos va a servir mucho y que podemos compartir. Los voy a desilenciar por si alguno quiere hablar en vez de hablar por el... Ahí Juli del Clínicas comenta que se manejan a través de foto, los enfermeros les mandan foto con las indicaciones. En el Argerich no tienen prescripción electrónica y no le pudieron buscar una alternativa, Marian, así como de que les manden la foto de las indicaciones o algo. Algunas veces mandan las fotos, pero es difícil. Yo siempre prefiero subir a mirar, ¿viste? El control me resulta más sencillo, tengo las precauciones por ahora necesarias, como está el área limpia, pido que me traigan las carpetas para allí si me falta alguna. Tampoco son tantos pacientes los que miro y neonatología no tiene casos, así que la unidad coronaria tampoco. Por ahora venimos bien. Bien, esa es la idea. Si uno tiene la forma segura de mantenerlo en persona, esa será la vuelta. Cada uno busca en su hospital la mejor forma. En el Piñero de historia digital es una gran ventaja, sí, es una ventaja que descubrimos ahora que... Hacemos los pases en forma, digamos, por chat o por mail o por alguna imagen. Eso sí, los pases no se hacen los míos, por ejemplo, yo a veces participaba, no voy y me los mandan. Si hay alguna consulta, le pregunto a algunos de los médicos de referencia y sí voy a mirar las indicaciones y lo que me encantó lo que dijiste, que siguen indicando, viste, le pusieron un día un laxante o crema de bismuto y sigue forever, entonces está buenísimo esas cosas recordarlas porque uno en medio de
el tema de apuro, de que si le mandaste la citro, la ceftriaxona, la hidroxicloroban o va la dexametasona, por ahí esas cosas es como que pasan a segundo plano y en realidad está bueno eh, hacer un stop y decir, espera, ¿esto hace cuánto que está indicado? Sí, sí, es así. Se nos sumaron más cosas para revisar y se sumó esto de pensar en la enfermera también que se tiene que vestir, que preparar cada vez que ingresa a esa habitación y que va a estar expuesta. Entonces, todo eso las ayuda a exponerse menos. Tal cual, tal cual. Por eso te preguntaba de la citro, porque en un momento me lo consultaron, como que, como decía Sebastián, que le ponen ceftriaxona y acitro en Argerich, y habían comentado de la citro intravenosa, pero no tenía información al respecto, así que opté por no contestar nada. Y no sabía si en otros centros lo estaban utilizando. Dije que iba a averiguar. No, yo creo que ha pasado eso, que el laboratorio aprovechó para ofrecerlo, pero la verdad es que no hubo una necesidad importante de incorporarlo. Genial, gracias. A ver, sigamos leyendo el chat. Carla Forte aprovecha a consultar, están usando menos caletra, se ve menos la complicación gastrointestinal de diarrea, pero por el contrario observan constipación en paciente pronado 4 días seguidos durante largos periodos de tiempo. ¿Qué catárticos están usando? Bueno, en realidad del paciente pronado, ahí uno le queda la duda también, es probable que esté también con sedación profunda y con infusiones de opioides y que eso también agrave esta constipación, que es lo que vemos en general en los pacientes críticos, y si estamos usando el Varex sobres, el que es laxante, no el que es purgante, y bisacodilo. Y en general con la combinación se tiene buenos resultados después de 48, 72 horas de usar bisacodilo y Varex. Y sí, con complicaciones gastrointestinales de diarrea con el caletra sí hemos tenido. Por eso es que también lo vemos que lo están usando menos, porque también es lo que hablábamos con los médicos de riesgo-beneficio. Darle el caletra que no sabemos qué beneficio le aporta y que ese paciente esté con diarrea y que tenga que la enfermera entrar muchas veces a cambiarle el pañal, no está nada bueno. Entonces se prefiere suspender esos tratamientos. En el Durán se manejan vía email, donde también les mandan el pase, eso es muy bueno, mantener ese tipo de intercambio de información. Fue fundamental el vínculo previo del farmacéutico, eso es verdad. Es por eso que ya teníamos el WhatsApp de los médicos, que ya teníamos los mails y esa presencia previa nos permitió, es verdad, a mí me pasó tal cual lo mismo, de que aún estando a la distancia, que no les veo la cara a los médicos en persona hace un tiempo, pero ese vínculo ya estaba y siguió siendo fluido en forma virtual. En el Gutiérrez no tienen historia clínica electrónica y en la terapia validan al lado de los médicos cuando las realizan, antes de que ingresen a la unidad de terapia intensiva y tienen un pass and drive. Eso, claro, ese es el tema. Si tiene que seguir siendo presencial la validación, que sea en un lugar seguro. Antes era muy común que en las terapias intensivas la hoja de indicaciones en papel estuviera en la mesita al lado de la cama del paciente. Y obviamente eso en un paciente COVID no tomaríamos ese riesgo de ir hasta ahí. Con el ajuste posológico por peso corporal, ¿se afectó la restricción de acceso al paciente para evaluar el peso? No, por ahora se sigue haciendo de la misma forma que antes, porque el soporte nutricional se hace igual, o sea que el peso referido se obtiene de la misma forma de antes, que es interrogando al paciente cuando está consciente o al familiar, y el peso real se sigue haciendo por ahora con todos los cuidados. Y la otra ventaja de historia clínica es que de muchos pacientes teníamos algún peso reciente cargado ya de antes en la historia clínica. La idea un poco de esta charla era también hacer esto, hacer evidente todo lo que estamos haciendo los farmacéuticos, que quizás en el día a día y con la sobrecarga de trabajo se nos pasa todo lo que estamos haciendo y por eso les recuerdo que traten de registrarlo y así después podemos analizar todo esto a lo que nos adaptamos y todos los aportes que hicimos a esta situación.
tampoco lo quería hacer largo por esto que les dije al principio. Muy buena tu idea, nunca anoto y después me olvido. Sí, es importante que registremos las intervenciones porque sacamos conclusiones importantes de ellas. Lo mismo que de lo que les decía de los efectos adversos de los antivirales, empezamos a llevar un registro en esta situación y era mucho, la verdad, la cantidad de pacientes que suspendían el tratamiento por estos efectos adversos. No sé si ahora finalmente se compartió la pantalla que les decía de la tabla de evidencia que está en la página de farmacéuticos de Estados Unidos. Ahora sí se ve. Bueno, eso era lo que le quería mostrar porque lo que les decía, hay tanta evidencia publicada que a veces nos perdemos de cuál es el último ensayo que apareció con respecto a un fármaco. Entonces, en esta página que después pero la van a encontrar fácil, si ponen ASHP COVID, está el Centro de Recursos de los Farmacéuticos de Hospital de Estados Unidos y estas tablas que van actualizando prácticamente día a día y van cargando ahí todo ensayo público, todo ensayo clínico que haya aparecido publicado, lo actualizan, entonces de cualquier tratamiento encontramos las referencias ahí, tanto de antivirales como agentes de soporte. Por ejemplo, en mi hospital ahora lo que se está evaluando es el tema del tocilizumab, entonces acá encontramos qué era lo que había publicado, si eran reportes de casos, qué dosis usaron, cuáles fueron los resultados. Nos facilita un poco la búsqueda de información más actualizada, tanto si tenemos que validar un tratamiento, si participamos en un comité multidisciplinario de ver qué vamos a aplicar en nuestro hospital, a mí me sirvió para encontrar la información. Eso cada uno va encontrando con qué páginas se encuentra cómodo, porque hay tantas, para no sobrecargarnos de búsquedas e información. Gracias, Cari, que ahí comparte la página. Esto, que uno va encontrando páginas que sean cómodas para encontrar la información resumida. Bueno, y los libero, así ponemos la mente en modo fin de semana, que es casi imposible ahora. La verdad es que seguimos conectados todo el tiempo, pero bueno, así descansamos un poco la mente. Gracias a todos por conectarse. Mi mail lo tienen, lo puse en la última diapo. Cualquier cosa de estas dudas que tenemos, que van surgiendo durante la marcha, algo que vean, nos comunicamos. Un gusto haberlos visto, escuchado y leído. Gracias, Gise. No sé qué pasó otra vez con mi audio. Se entrecortaba, ¿no? Ahora al final no te escuché, te leí por el chat, pero ahora al final no te escuché, la verdad, si hablaste. No hablé. En un momento hablé y se me corta. Sí. Apagué la cámara y escuchaba mucho mejor, me di cuenta. No sé, por ahí es eso. Bueno, espero que, no sé la mía si se escuchó muy entrecortada o si pudieron escuchar todo de corrido, salvo ese corte intermedio.
Yo como estaba medio mal, no soy parámetro. No, re bien, muchas preguntas, así que bien. Gracias, Gise. No, gracias a ustedes por invitarme. Ahí Moni confirma que ella escuchó bien. Y bueno, para las semanas que vienen que van a estar cargaditos los hospitales de ocupación y así nuestra ocupación también.